Gracias por seguir sintonizando esta entrega de Café Creativo con el título Este año Café en Leña. Como ustedes saben, estamos hablando sobre sostenibilidad, responsabilidad ambiental empresarial y otros tópicos que nos atañen. En este momento me encuentro con Edifran Vázquez. Preséntate. Hola a todos, mi nombre es Edifran Vázquez, a su orden de este lado, director de Parley y Juventud Sostenible en la República Dominicana. Muchas gracias. Con Edifran vamos a estar hablando un poco sobre la responsabilidad extendida del productor, sostenibilidad y otros temas. Y comenzando por tu experiencia en Parley, cuéntanos un poco sobre el método AIRE y sobre esta iniciativa, cómo llegó al país y cómo esta trabaja con organizaciones y empresas para llevar la sostenibilidad y el cuidado de los océanos a acciones. Bueno, claro, te cuento sobre Parley. Parley es una organización no gubernamental ambiental, pero muy poco común. Cuando nos referimos a muy poco común, queremos decir a que no es la típica organización ambiental, porque Parley se concibe más como una asociación donde tenemos distintos perfiles como políticos, artistas, diseñadores, creativos, filántropos, personas de muy amplios rangos que no necesariamente son ambientalistas, pero que son necesarios para nosotros lograr la sostenibilidad ambiental del todo. Entonces se concibe como esa red de colaboración donde todos estos tipos de perfiles se unen para trabajar en proyectos para la sostenibilidad de los océanos. La protección de los océanos es el principal foco de Parley a través de tres principales temas. Abordando tres principales problemas: la crisis climática, la crisis plástica y la crisis de la pesca y la sobrepesca en el caso de la República Dominicana. Entonces, esos tres principales problemas se abordan a través de diferentes perspectivas, desde estrategias de comunicación y educación, impacto directo, ecoinnovación, pero también innovación y desarrollo, que son partes muy importantes. Aquí en la República Dominicana, Parley está desde hace 3 años y medio. La organización como tal a nivel global se encuentra presente en 30 países y el próximo año cumplimos 10 años de fundados. O sea que va a ser una interesante perspectiva para ver cómo celebramos el 2022 a favor de nuestros océanos. Muy interesante. Y cuéntame, ¿qué marcas han trabajado con ustedes y cómo tú sientes que desde la perspectiva de una marca, asumiendo que son todas perspectivas distintas dependiendo de a qué área industrial y a qué área del mercado se dirija, pueden todas abordar esa misma problemática? Bueno, mira, la estrategia principal de Parley para trabajar el tema de los océanos, usualmente nosotros nos hemos dado cuenta que, miremos el caso de República Dominicana, nosotros crecemos de espaldas al mar. Y digamos que concebir nuestra vida con el mar solamente lo pensamos cuando vemos vacaciones, cuando vemos disfrute, cuando hablamos de turismo, pero no necesariamente lo vemos desde una perspectiva de desarrollo. Entonces, para tratar de involucrar a las personas un poquito más, Parley decidió tomar una de las tres crisis que te mencioné anteriormente, la crisis plástica, y decir, bueno, el plástico es algo que todos usamos y es muy fácil que un consumidor pueda sentirse vinculado a una acción directa que se haga para reducir la crisis plástica. Por ejemplo, yo uso bolsas de plástico, tú puedes utilizar botellas de plástico, quizá uses sorbetes o vaso de foam, y hay una forma directa, en lugar que yo te digo, bueno, vamos a proteger los corales, ya hay diferente, porque tú quizá no te encuentres directamente vinculado, pero con el plástico sí. Con el plástico tú como consumidor tienes una corresponsabilidad. Entonces, teniendo en cuenta esa perspectiva, Parley ha decidido escoger a un gran competidor de cada sector industrial, que son grandes de los aliados. Por ejemplo, en el sector deportivo y textil, uno de los más grandes aliados de Parley es Adidas, la marca de ropa deportiva y calzado. Nosotros tenemos un acuerdo con Adidas donde todo el material plástico que Parley recolecta a través de limpiezas de playa, jornada de intervención comunitaria y demás, se transforma en una tela poliéster que está hecha del mismo polietileno, que es un derivado del que se hace el petróleo para hacer el plástico. Entonces, eso permite que nosotros demos a Adidas material para construir los nuevos calzados y ropa deportiva. No solamente trabajamos con ello en el sector de bebidas, hemos trabajado con Corona, en el sector financiero y de banca hemos trabajado con American Express,
Y así sucesivamente, pues hemos estado identificando un gran competidor de cada sector industrial para crear el modelo a seguir, ya que las demás industrias digan, ah, mira, Adidas cambiando su principal materia prima, vamos a hacerlo, vamos a replicarlo, y ahí se vuelve un valor competitivo en el mercado. Entonces esa ha sido nuestra estrategia. Parley ha desarrollado en conjunto con todos esos aliados lo que tú mencionabas, el método AIRE, la estrategia AIRE, que se basa en abandonar el uso del plástico siempre que sea posible, interceptarlo en los lugares de alto valor ecológico, con playas y demás, y rediseñar la economía del plástico, buscar nuevas alternativas y sustitutos. Me parece muy interesante. En especial eso que planteas de el rediseño de los procesos industriales, que es básicamente la cuestionante principal. Nosotros entendemos que eso no es algo que se vaya a desarrollar de la noche a la mañana, sino que es más bien un avance paulatino que se debe dar en conjunto. En este sentido, ¿cómo tú crees que la publicidad pueda relacionarse con la sostenibilidad? Y desde tu posición, ¿qué políticas públicas o pautas tú aportarías para hacer de esta una realidad que nos concierna a todos, sin importar en qué ámbito tú te encuentres? Bueno, mira, yo creo que la publicidad, la industria creativa, tiene un gran poder para comunicar, pero sobre todo para comunicar efectivamente, con propósito. Desde Parley se concibe que todo lo que tenga que ver con diseño, arte, moda, toda la industria creativa desde diferentes perspectivas tiene el más grande poder actualmente para nosotros garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Cuando escuchamos un anuncio en radio, cuando vemos un programa en la televisión que pasa también un anuncio, o cuando estamos en redes sociales que vemos uno que otro post de distinta marca, eso condiciona la forma de nosotros comportarnos, de nosotros tomar decisiones con nuestra cartera al final del día. Entonces el consumidor hoy en día está siendo bombardeado con un sinnúmero de anuncios, de publicidad, que al final del día acaban impactando en las decisiones que toma en el diario vivir. Entonces, una marca que toma el desafío de comunicar con propósito, no solamente lo hace o lo debería hacer desde la perspectiva de su estrategia de mercado, sino también de cómo integra la sostenibilidad en su ADN corporativo. Nosotros desde Parley aquí en República Dominicana hemos estado colaborando muy estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo de la nueva política que manda la Ley General de Residuos Sólidos y Coprocesamiento que se lanzó el año pasado, que una de esas políticas que hay que crear es la responsabilidad extendida del productor. Todo aquel productor, comercializador o importador de un producto debe de hacerse responsable no solamente de venderte el producto a ti como consumidor, sino también de, bueno, mi producto vino en un envase plástico, yo tengo que hacerme cargo de ese residuo que mi producto genera, porque no es solamente ponerlo en el mercado, es pensar en todo el ciclo de economía circular que yo como productor principal debo encaminar a mi consumidor para que tome las mejores decisiones posibles. Exacto. En ese mismo sentido, no sé si te acuerdas de esto de presidente, de que últimamente está incentivando a los consumidores a retornar las botellas. Quizás no se hizo precisamente con eso en mente, lo de la responsabilidad extendida del productor, pero a fin de cuentas puede servir como ejemplo y como precedente, porque es el tomar responsabilidad y sacarle beneficio a eso que en su momento deja de ser útil para el consumidor. Claro, definitivamente. Al final del día, por ejemplo, el presidente se dio cuenta, bueno, la Cervecería Nacional Dominicana se ha dado cuenta que una forma de preservar no solamente el producto en el mercado, sino también garantizar la sostenibilidad del mismo producto en el tiempo, era haciéndose responsable de los residuos, porque todas esas botellas de vidrio que vemos en las cervezas, por ejemplo, son reutilizadas otra vez para volver a embotellar la cerveza, claro, a través de un proceso de lavado y demás, pero de esa forma, cervecería no tiene que volver a invertir en materia prima para crear un envase que al final del día va a acabar en el medio ambiente. Si podemos seguir aprovechando todo lo que se genera, pues mucho mejor. Y esos son beneficios que le va a generar a largo plazo. Exacto, yo entiendo mucho que la sostenibilidad tiene que ver con esa parte, con el buscar de manera proactiva
el sacar mayor provecho de lo que se tiene, a fin de no seguir invirtiendo en materias primas que al final del día se van a quedar como residuos. Correcto. Y sobre todo también generar valor social. Un tema cuando hablamos de sostenibilidad, más allá de la perspectiva ambiental, que es la principal en la que siempre nos hemos enfocado en este tipo de conversaciones, también hay que integrar la perspectiva ambiental, o sea, la perspectiva social. O sea, cómo mi consumidor puede sentirse más vinculado al producto, pero también cómo yo puedo ofrecer un producto que sea útil y que genere un propósito significativo para los consumidores. Exacto, porque es cierto que muchas veces las personas tienden a desviar la responsabilidad y asumir que como la empresa no le da acciones o no le da opciones para ellos también tener un consumo sostenible, pues se quedan maniatados. Así que yo creo que eso es una estrategia que de ambas vías resulta ser muy beneficiosa. Así es. Muy bien, hablando un poquito sobre la responsabilidad extendida del productor, ¿cómo tú ves viable aplicar eso a otras marcas que quizás sean un poquito más específicas, digamos, como la industria alimentaria y otras industrias que quizás no es tan fácil reutilizar envases y materia prima que se desecha una vez usado el producto? Claro, mira, ahí hay que repensar. Y esa es la parte de la R de la estrategia R que viene con el rediseño. O sea, debemos de repensar la forma en la que nosotros nos posicionamos en el mercado. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, una botellita de plástico de cualquier bebida gaseosa, por ejemplo, tú la utilizas durante unos 15, 25 minutos y luego se genera un residuo y está. Tú podrías tener como consumidor dos opciones. Tú decides, bueno, varias opciones. Tú decides tirarla en el zafacón, donde posiblemente lo recoja un sistema de recogida de basura. Tú decides tirarla en la calle, que genera una contaminación estética y visual, pero también crea otros impactos negativos al medio ambiente y a todo lo que lo rodea. O tú decides también valorizar esa botella, depositarla en un sistema de reciclaje donde alguien la pueda aprovechar. ¿Qué pasa? Que en el mejor de esos tres casos, el sistema de reciclaje, reciclar una botella no es tan fácil como la gente piensa. Una botella de plástico tiene hasta 5, todo es plástico, pero tiene hasta 5 distintos tipos de plástico. La tapa es de un tipo diferente, el anillo que sujeta la tapa es de otro, la envoltura en la que viene que tiene todo el etiquetado viene de otro tipo y muchas veces hasta el fondo viene de otro tipo. Entonces ahí tenemos distintos materiales que complican su reciclado. Como tú dices, ¿cómo podemos traspolar todos estos esfuerzos, la responsabilidad extendida a otros sectores industriales? Es bastante sencillo, pero hay que pensar teniendo en cuenta que lo que hemos creado como industria no es quizá el mejor producto o la mejor versión de ese producto. Yo tengo que repensar, por ejemplo, en algunos casos hay industrias que en otros países han dicho, bueno, vamos a quitar el etiquetado, vamos a crear mejor una botella con relieve que permite identificar cuál es la marca y que tenga la información necesaria. Otros han dicho, por ejemplo, bueno, déjame armar un producto, por ejemplo, de detergente que el consumidor no tenga que buscar una cuchara, porque cuando tú lo abres puedes utilizar la propia tapa como una cuchara para vertir cualquier producto que haya dentro. Entonces es pensar con funcionalidad. ¿De qué forma el empacado de mi producto, de qué forma el servicio que yo ofrezco puede dar más allá que el propio objetivo principal del producto? No es solamente, sí, yo ofrezco una bebida azucarada, yo ofrezco un alimento determinado. No, el alimento es parte, pero lo que viene alrededor del alimento también es parte del producto que ofreces. Y hay que pensar en esos procesos, hay que pensar con funcionalidad y sobre todo, como decía anteriormente, con propósito. De qué forma lo que hago como empresa genera el menor impacto negativo posible hacia el entorno. Excelente. Y es como tú dices, es una cuestión de rediseño y de compromiso con brindar la mejor parte y la mejor versión de un producto. Algo que quería mencionarte, como mencionaste en tu presentación, eres
director y tienes una fundación de Juventud Sostenible. Cuéntanos un poco de qué trabajo se hace allí y cómo tú entiendes que se conecta el mensaje que tú brindas con esas personas que quizás no están tan conectadas con la responsabilidad ambiental, porque, aunque cueste admitirlo, este tema es un poco todavía un tema de nicho. No a todo el mundo se le puede hablar de esto y va a generar el mismo impacto. Entonces, Juventud Sostenible es una organización que, en conjunto con varios amigos, yo creé en el año 2016. Surge bajo la necesidad de que existían muy pocas iniciativas a ese momento que trataran de empoderar a las juventudes en el desarrollo, en el empoderamiento efectivo en temas de políticas públicas. Entonces, nosotros trabajamos como una plataforma para involucrar a los jóvenes en procesos de toma de decisiones, en procesos de consulta, pero también para iniciar y emprender acciones que pueden aportar a la sostenibilidad. Varias de las cosas que nosotros hemos venido haciendo durante varios años es apostando por el desarrollo de capacidades. Hemos tenido academias de formación de juventud en tema de desarrollo sostenible. Hemos desarrollado iniciativas para gamificar, utilizar el juego como método de aprendizaje, sobre todo el tema de la agenda de desarrollo sostenible y los ODS. Hemos hecho propuestas muy directas al Ministerio de la Juventud, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente, sobre cuáles formas efectivas se puede seguir involucrando a las juventudes. Entonces, ¿qué tiene que ver toda la juventud en todo este proceso de la publicidad a favor de la sostenibilidad ambiental y el mercadeo verde? Es muy sencillo. Por ejemplo, nosotros, la generación Z, se ha identificado que estamos dispuestos a pagar hasta entre un 10 y un 20% adicional de un producto, siempre y cuando ese producto sea hecho bajo responsabilidad ambiental y bajo equidad social, o sea, obra de trabajo justa. A nosotros, los jóvenes de esta generación, claro, el tema de acceso a los recursos económicos es un tema, pero siempre que el producto sea más responsable con el medio ambiente y con el entorno social, nosotros estamos dispuestos a dar un poquito más. Incluso la generación Z es una de las principales poblaciones de estudio actualmente por muchas de las grandes compañías, porque todo el contenido de publicidad, de comunicación en masa, de involucramiento a través de estrategias de responsabilidad social corporativa, surgen como una forma de seguir dando ejemplo de que como marca podemos ser más responsables. Entonces, desde Juventud Sostenible también apostamos al tema de todo el consumo y toda la producción y el consumo sostenible de todo el sector empresarial e industrial. E intentamos hacer que formar jóvenes cada vez más conscientes para que tomen decisiones más acertadas en el mercado. Excelente, me parece súper importante, principalmente el entender que sin importar desde la posición profesional en la que estemos, hay algo que podemos aportar. En este sentido, ¿cómo tú sientes que como comunicador, por la posición que tienes, puedes adaptar tu contenido a llegar a esas personas? ¿Qué actividades tú crees que pueden funcionarte? ¿Qué método comunicacional tú crees que es el propicio para incentivar a las personas a asumir esa responsabilidad ambiental y ese compromiso con desarrollar acciones eh, encaminadas a la sostenibilidad, sin importar el área en el que se encuentren? Pero yo creo que la mejor forma es replantearnos lo que hemos venido haciendo hacia un horizonte que podría lucir incierto, pero que es más seguro. Todas las empresas que apuestan por la sostenibilidad tienen mayor rentabilidad, sobre todo si causan el triple impacto en el sistema económico, social y ambiental. O sea, no es solamente comunicar, no es solamente vender, es hacerlo con propósito. ¿De qué forma mi consumidor puede sentirse identificado? Te doy el ejemplo que hemos tenido con Adidas. Tan solo en 2021 se han vendido más de 17 zapatillas hechas a partir de botellitas plásticas, 17 millones de zapatillas. Y eso es porque cada vez el consumidor está más dispuesto a sacrificar parte quizá de su bolsillo o apostar mejor hacia aquellas empresas que también apuestan al mismo tiempo hacia la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. No es solamente acerca de hacer
de crear beneficios económicos para un par de personas que pueden estar en una empresa. No, se trata acerca de cómo podemos ir haciendo el mundo un mejor lugar a partir de mi propia actividad económica comercial que tengo. Y eso es algo muy importante. Yo creo que una forma una estrategia que sirve bastante es involucrar al consumidor, hacerlo parte del proceso, consultarlo, preguntarle, recibir retroalimentación aparte del mismo uso de los productos y servicios, pero también crear experiencias de usuario que sean totalmente inigualables y que sean competitivas. Un ejemplo que nosotros tuvimos con Corona en años anteriores, aquí en República Dominicana, es que empezamos a realizar limpiezas de playa y creábamos una experiencia a partir de la limpieza de playa. No solamente era ir, recoger la basura y ya nos vamos, no. Era ir, recibir una charla, entender por qué estás ahí, limpiar, pero después reflexionar y también disfrutar del paraíso, o sea, de la playa, se podían dar un chapuzón, podían intercambiar con la comunidad en la que estábamos. Y eso hacía que el consumidor se volviera. Ya cuando nosotros lanzamos posteriores convocatorias, en tiempo récord se agotaban los 40 cupos que habían disponibles. La gente esperaba la hora de apertura para ir a una limpieza, simplemente porque se creó una experiencia de usuario con propósito. Entonces, tener en cuenta eso mientras se comercializa un producto es una parte muy importante, porque el consumidor cada vez tiene más acceso a la información, pero sobre todo trata de ser una persona más responsable con sus decisiones. Muy bien. En este sentido de lo que estamos hablando, respecto al mercado local, ¿qué marca tú sientes que podría liderar una acción encaminada a la sostenibilidad y al desarrollo ambiental? ¿Y qué acciones o qué acción tú crees que sería clave para este propósito? Mira, yo tengo varias marcas que admiro por el compromiso que han liderado en los últimos años. Por ejemplo, el caso que ya comentábamos de la Cervecería Nacional Dominicana, para mí es un caso exitoso, porque la cervecería no tuvo que esperar la responsabilidad extendida del productor para empezar a tener mecanismos de corresponsabilidad de su propio envase que se generaba como un residuo. Nosotros vemos la cervecería desde hace varios años intentando recuperar no solamente las botellas de vidrio, pero sino que hace más de 2 años lanzaron un compromiso público que dice que todas las marcas de bebidas embotelladas en plástico que ellos ponen en el mercado, cada año intentan recuperar el 100% de los envases a través de mecanismos de reciclaje. Y eso te dice, eso nadie los obligó. Lideraron y muchos más vienen detrás intentando replicar el mismo mecanismo. Entonces, por ese lado uno. Por otro lado, yo creo que también, por ejemplo, el Banco Popular Dominicano, aquí en la República Dominicana, en el sector de la banca, el sector financiero, tiene muchos factores que a mí también me han llamado la atención. ¿De qué forma el banco ha dejado de ser solamente un generador de beneficios económicos, sino también cómo articulan esfuerzos en el sector educativo, en el sector ambiental, abren líneas de crédito para consumo ambiental y sostenible, ofrecen becas a estudiantes con gran índice académico y con condiciones de vulnerabilidad social determinadas? O sea, es ver de qué forma vamos ampliando el rango de acciones que podemos ir haciendo más allá de la propia actividad económica a la que nosotros nos enfocamos. Yo creo que ahí está la clave del futuro. Y sobre todo, estas dos industrias, estos dos comercios que te acabo de mencionar, tienen algo en común. Han hecho compromisos públicos y han vinculado su sector productivo con la agenda de desarrollo sostenible. No solamente desde la perspectiva ambiental, sino también en la económica y en la social. Excelente, muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido. Cuéntame cómo te has sentido. No, para mí, si a mí me dejan, yo sigo hablando durante horas. O sea, es un tema que me apasiona bastante. Como soy psicólogo, una de las cosas que siempre me ha motivado es entender cómo desde los medios de comunicación hay una arma bastante grande para nosotros condicionar o para nosotros impactar el comportamiento de los seres humanos. Entonces, este es un tema que me apasiona y a la orden siempre. Y muchas gracias por las preguntas. Se nota tu pasión. Muchas gracias por tu tiempo. Y ustedes, chicos, quédense que el café en leña todavía no se acaba. Muchas gracias.